menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo saludamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También nos pueden ver a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750, y en diferido nos consiguen en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Leo Hernández. Indique si me copia correctamente, cambio. Con alguna dificultad, pero te escuchamos. Es importante saber en este momento que los ataques de la CAN TV contra la estabilidad del Internet de la emisora RCR dificultan este contacto, de tal manera que hablaremos en clave durante todo el transcurso de este programa. Muy bien. Neomar Hernández, ¿usted sabía que allá en el país aquel, que está al lado del otro país aquel, ganó el tipo ese que está en contacto con el tipo de acá? Cambio. Bueno, yo le digo que la cosa es esta noche, cambio. ¿Cuál cosa? Bueno, la que me dijo el primo de aquel que trabaja con los generales que son supuestamente los más leales a aquel tipo. No diga, por favor, no use palabras generales. Use palabras no generales. Cambio. Ok, bueno, entonces no son generales sino singulares, digo. Mira, Daniel, empató Colombia, ¿vale? En el último minuto, el partido contra Inglaterra. Están jugando el tiempo extra en estos momentos, ¿vale? Yo no sé si tú estás viendo el partido. Oh, yo no estoy viendo el partido porque ya yo sé que a Colombia le va a ir mejor que a México, porque en Colombia ganó Duque y en México ganó López Obrador. Muy probablemente. Ya por ahí por lo menos le tiene ventaja. Aunque fíjate que Argentina no es lo mismo. Argentina todavía tiene la Kirchner. Sí, bueno, es que es una plaga, ¿cómo deciría? Que es una plaga que eso no se va, esa pava no se va tan rápido. Eso demora unas décadas en irse. Pero tú sabes, Neomar, yo pensaba que lo único que comparábamos la cosa política con la cosa deportiva éramos los venezolanos, que somos grandes mal entretenidos. Pero resulta ser que aquí me he dado cuenta en Alemania que la cosa va más o menos igual. ¿Cómo es la cosa? ¿La gente en Alemania analiza la política con atención a criterios deportivos o viceversa? ¿Cómo es eso? No, aquí me he sorprendido con acusaciones con respecto a la selección que terminan acusando a Angela Merkel. ¿Ah, sí? De la derrota. Ah, bueno. Y además de eso, nos ha faltado por allí algún espontáneo de esos que acostumbran a tener posiciones contra todo para ver si recogen votos un poco de todos, que han dicho que la culpa de la derrota de la selección alemana es de los inmigrantes. Ah, sí, o sea que la selección ha sido permeada por no alemanes arios puros, entonces es la culpa de la derrota. Porque hay, no de esa manera, sino que dicen que bueno, que esa selección tiene unos inmigrantes ahí. Eso se lo leí en Twitter a uno de estos opinadores
Bueno. de Twitter, que también aquí los hay, chicos. Ah, sí. Yo pensaba que era nada más de Venezuela. No, no, no. Aquí hay una cantidad de también opinadores que acostumbran a ser bastante jacarandosos en sus posiciones. Pero en todo caso, lo importante es, Nevar, que más allá de lo que se plantea a nivel deportivo en el mundo actual, tengo que decirte que sin duda alguna el fútbol, o sea, yo no soy fanático del fútbol. No, yo Los que me tampoco. conocen lo saben. Pero evidentemente el fútbol es un deporte global. Si se puede hablar de un deporte global, ese deporte es el fútbol. Aunque ya descubrí la Bundesliga del béisbol aquí en Alemania, y cuando llegue al primer estadio a ver un juego, lo voy a transmitir en vivo por Periscope. Pues. Mira, y Leipzig tiene equipo en la Bundesliga de béisbol. No, Leipzig no tiene Berlín, Leipzig no tiene equipo, o sea que hay una situación importante, Neomar, atención con esto, ojo al dato. El símbolo de la ciudad de Leipzig, ¿sabe cuál es? Daniel, vamos a tratar de llamarte nuevamente porque está como entrecortada la comunicación. Caramba. Bueno, sí, están jugando en este momento Colombia e Inglaterra el tiempo extra. Son 2 tiempos de 15 minutos. Veremos qué sucede. Esto fue un milagro. Yo ya daba por perdida Colombia. Pero bueno, tienen la capacidad de sobreponerse. Miren, en principio quiero agradecer, y se me pasó el día de ayer y le ruego me excuse a Alonso Becerra. Alonso me envió, además que Alonso siempre nos llama y dice cosas como todos nuestros oyentes, porque no es la excepción, cosas muy interesantes y de provecho para toda esa audiencia. Alonso me envió ayer un compendio de libros, ¿no? Varios libros bien interesantes que vi por allí. Por cierto, uno de ellos, un tomo sobre la historia de la Universidad Católica Andrés Bello, ilustrado con unas fotografías muy bonitas. Y varios libros sobre, bueno, la materia que a uno tanto le interesa, ¿no? Las relaciones de poder en Venezuela, la historia de Venezuela. Le agradezco muchísimo a Alonso por el gesto. Gracias, Alonso. Y en segundo lugar, yo quería volver a comentar lo que leí el día de ayer, porque parece que ahora Zapatero se ha mudado de Venezuela a Argentina, y vaya que genera esto suspicacias, porque Zapatero, Daniel, se ha mudado, que estábamos hablando de Argentina, fíjate, Zapatero ahora como que se va a mudar a Argentina, porque yo no sé si es que Zapatero aparece como las langostas, como esa plaga que son las langostas cuando hay determinadas situaciones desfavorables para un pueblo. Entonces, como en Argentina Macri la tiene como complicada ahorita, Zapatero está instalado en Argentina, porque está en unos simposios, unos foros, y lo volvieron a entrevistar. ¿Sabes que yo reseñé una entrevista que le hicieron en La Nación, que es un periódico argentino? Bueno, lo entrevistaron en Clarín hace como 3 días. Y la segunda entrevista fue peor que la primera. O sea, en la segunda, hasta el entrevistador de La Nación, del Clarín, dice que Zapatero perdió la compostura como en 2 o 3 ocasiones. O sea, que cuando le preguntan por Venezuela y le preguntan por la actitud tan benevolente que tiene con respecto a Maduro y la actitud tan como de quitar la mirada cuando respecta viene uno a cuestionar el tema de las violaciones de los derechos humanos, bueno, el hombre parece que se retuerce, se le van los ojos, o sea, se pone azul. Un desastre, Zapatero, quien sigue diciendo que los 130 asesinados del año pasado, bueno, él asoma que son responsabilidad de la oposición, pues, y que aquí la gente tiene que quedarse tranquila, porque Maduro no es tan malo. Maduro ganó unas elecciones en mayo, a Maduro lo tienen asediado, que hay que ver cómo se revisan esas sanciones, porque usted no puede pretender que un gobierno haga bien si lo tienen bloqueado internacionalmente por... Bueno, entonces, imagínate tú, es el personaje. Pero Neomar, no llegando el tiempo de que eso que queda de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano, entiendo yo que de una gente que dice ser opositora, no va llegando tiempo de que se discuta declarar a José Luis Rodríguez Zapatero persona no grata en Venezuela. Yo creo que eso es importante, porque de una manera se hace, aunque sea un gesto simbólico, de que a ese señor aquí no se le considera un vocero válido para nada, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nos permitiría separar del grano y saber quiénes son los opositores, supuestos opositores o falsos opositores, que están de acuerdo con lo que Zapatero plantea.
Porque aquí ya basta de que este señor, como Pedro por su casa, hablando de lo que de Venezuela como si él fuese prácticamente como vocero internacional del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, aquí hay que, si el señor de verdad está siendo, como lo parece, el implicado fundamental en la defensa internacional del régimen chavista, debe repudiársele como tal y considerársele como parte de ese régimen, declararlo persona no grata. Además de eso, constituye su actuación una intromisión grosera en nuestro país que viola la soberanía nacional. Y eso yo no sé por qué sí sé por qué, no voy a entrar en detalles, pero la Asamblea Nacional, eso que queda la Asamblea Nacional, con esos pseudo opositores supuestos que están allí, eso es un tema que deberían discutir. Porque al fin y al cabo, ese señor José Luis Rodríguez Zapatero dice que esa Asamblea Nacional está llena de una partida de imbéciles, porque si la Asamblea Nacional, compuesta por supuestos opositores, se encarga permanentemente de llamar a actuaciones distintas a las que plantea Zapatero entonces considera que él tiene más validez en sus argumentos que lo que maneja la falsa oposición. Eso es lo que yo creo en este momento, ¿no? Sí, redondeando la idea, Zapatero dice que él ha visitado más de 30 veces a Venezuela en los últimos 3 años, que es cuando, en el espacio de tiempo en el que él ha sido de alguna manera incorporado como mediador en esta situación. Y el problema, Daniel, es que tú lees a Zapatero y realmente tú crees que yo creo que es el problema medular en este asunto venezolano. ¿Tú crees que es que el problema del chavismo y de la oposición en Venezuela es un problema ideológico? Porque él lo que dice es que aquí hay 2 versiones del cuento, ¿no? Y él dice que esas 2 versiones del cuento también tienen a su vez 2 versiones de la visión histórica del país. Y entonces que, bueno, lo que procede es que tú sientes a esas 2 versiones, esas 2 antípodas en una mesa y las pongas de acuerdo sobre unos puntos de entendimiento mínimo. O sea, para Zapatero no existe el hecho de que lo que está instaurado a través del poder que ejerce Nicolás Maduro es un proyecto hegemónico. O sea, Zapatero habla como si es que está gobernando Jaime Lucinchi y le está haciendo oposición Caldera, pues. Eso es lo que yo veo. O si está gobernando, por ejemplo, para ponerse lo más local a él, si está gobernando Felipe González y un señor que se llama José María Aznar está saliendo a hacerle oposición. Esa es la naturaleza del conflicto, según José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, pero eso te da idea, entonces, de que José Luis Rodríguez Zapatero no solamente no es un ignorante, sino que es un cómplice. Sí. Sí, entonces tan sencillo como eso, porque tú no puedes venir aquí a actuar de la manera en que estás actuando cuando estamos hablando de muertos. Mira, aquí hay una sola forma de medir esto, Neomar, con respecto al señor Rodríguez Zapatero. Yo quiero que a mí me diga el señor Rodríguez Zapatero o cualquiera de los sátrapas asociados a su figura, que me diga si tolerarían en su país, en Europa, en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en cualquier país de Europa, si tolerarían, ¿qué pasaría en ese país si 150 personas caen muertas gracias a la represión de las protestas civiles? O sea, ¿qué diría José Luis Rodríguez Zapatero? Esos 150 muertos hubiesen ocurrido, y esos más de 1.500 presos políticos que hubo en el transcurso de un año, en todo el año 2017, donde hubo campos de detención masiva a lo largo y ancho del país. Si él toleraría que el gobierno de Rajoy hubiese matado a 150 personas con tiros a la cabeza y con bombas lacrimógenas lanzadas al pecho, si él hubiese permitido, ¿qué hubiese hecho él si eso ocurriera en España? Estaría llamando a la paz. Estaría diciendo, déjenlo que gobierne. Estaría reclamando las sanciones internacionales por violación de los derechos humanos. O estaría en las calles reclamando. Esa es una pregunta que hay que hacerle a José Luis Rodríguez Zapatero. Nadie la hace. Nadie se la hace a esta partida de mequetrefes de la izquierda europea que se la pasan defendiendo con una camisa del Che Guevara y con un cigarro de la hierba aquella en la mano, defendiendo el socialismo y defendiendo el castrismo, cuando jamás en su vida han sudado una camisa para trabajar, han vivido de las rentas del Estado, han vivido del estado de bienestar y no saben que eso que defienden como izquierda en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador no es más que un sistema de opresión al pueblo. Eso es muy fácil, eso es muy fácil hablar de regímenes, de pintar de democrático un régimen comunista cuando no lo estás viviendo en tu piel, sino en la piel ajena. Eso es muy sabroso, Zapatero. Eso es muy sabroso. Es lo que yo he dicho siempre, Daniel, que más allá de que este señor pueda opinar a propósito de que aquí existen 2 visiones de la historia, el tema venezolano actual tiene
digamos, puntos objetivos que no son discutibles desde la interpretación histórica, filosófica que usted pueda tener del mundo. O sea, aquí para un venezolano, sea chavista o sea opositor, las circunstancias objetivas materiales son iguales. Y las circunstancias objetivas materiales son que se va a parar en una esquina y va a estar allí por lo menos 2 horas esperando un autobús, porque los autobuses o no van a pasar, o los que van a pasar van a estar atestados hasta el techo. Y si ese venezolano decide irse a pie y le da hambre en el camino, bueno, va a irse a la panadería y no va a conseguir pan, o si lo consigue, bueno, ahí se le va a ir lo que cobró en la pensión del fin de semana. No importa si ese viejito que va a ir a comprar pan es chavista o es opositor. Entonces, aquí hay cosas que ya trascienden el tema de esa tonta pelea ideológica que en algunos países hasta ha perdido significado. Esa pelea que por la que nosotros, por cierto, comentábamos ayer el tema mexicano que quizá podría ir por allí. Hay muchos países, Daniel, en los que tú ves a los partidos de derecha y de izquierda, por ponerle un adjetivo a esos partidos, peleando sobre cosas, bueno, que son más o menos trascendentes dentro de esos ámbitos y que pueden ser dirimidas a través de diálogos o a través de la protesta. No, en Venezuela estamos en lo que llamarían algunos la última ratio, es decir, o sea, usted está en lo último. Usted está en el último recurso, y el último recurso es donde aquí ni proceden mecanismos políticos, donde la negociación ha perdido significado, donde usted no puede dialogar sobre cosas que no son discutibles, porque aquí no es discutible que la gente está pasando hambre, no es discutible que la gente no tiene medicamentos, menos es discutible que el transporte público está colapsado, menos aún es discutible que lo que le pagan a usted en sueldo, pensión, no le da para nada. Entonces, ¿de qué vas a discutir? Lo que tú estás haciendo con la actuación, y con esto cerramos el tema de Zapatero, sí, con la actuación que estás adelantando, porque ya no vamos a sulfurar y vamos a echar a perder el programa, es que Zapatero lo que está adelantando es, como yo dije, una operación de relaciones públicas en el plano internacional para Nicolás Maduro, que ya no tiene manera. O sea, tú le puedes echar cloro parejo en la cara, le puedes echar detergente en polvo si te da la gana, jabón de panela, y no tienes cómo lavarle la cara. O sea, porque hay cosas que ni porque tú seas de izquierda, ni porque los otros sean derechosos, como dicen, que aquí en Venezuela no existe ninguna cosa parecida a la derecha, por cierto, pero lo que sean, no pueden discutir, porque son cosas objetivas. Claro, Neomar, tenemos que ir al corte, pero una sola cosa para cerrar con respecto a Zapatero. Los jóvenes asesinados en el año 2017 y todos estos años tienen la edad que tienen las hijas de Zapatero. Quiere decir que el señor Zapatero tiene que explicarle al mundo eso, que él defiende un régimen que sería capaz de matar a las hijas de él, porque son jóvenes de la misma edad de las hijas de él. Quiere decir que el señor ni tiene cerebro ni tiene corazón, lo único que tiene es bolsillo. Vamos al corte, ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. La selección italiana de fútbol quedó fuera del Mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial. 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta y nuestra sección de los presos políticos la vamos a tener. Estamos tratando de contactar a nuestra invitada del día de hoy. A propósito, Daniel, de un tema que ya habíamos asomado en semanas previas, y es un tema que se ha mantenido en silencio en la mayoría de los medios de comunicación de masas de este país, pero que nosotros no podemos callar, y es aquella
que toca a los familiares de funcionarios militares que están siendo detenidos a diestra y siniestra en las últimas semanas, los últimos meses en este país. Sobre ese caso, un caso puntual que refleja bien la situación de este grupo de personas, estamos tratando nosotros de establecer el contacto del día de hoy. Yo quería comentar, Daniel, algo que me dejó preocupado la semana pasada. La llamada de, creo que era de Zulay, de Las Acacias, y la llamada de otro señor, creo que del 23 de enero, ahora no recuerdo de qué parte de Caracas, era del 23 que nos llamaba, sobre el clamor popular porque la bolsa CLAP llegue completa, la bolsa CLAP no ha llegado, la bolsa CLAP se la robaron, la bolsa CLAP para aquí y para allá. Yo decía en aquel momento, Daniel, que había leído justamente un titular ese día que hablaba de que creo que en el hospital clínico universitario habían salido a protestar las enfermeras, el personal que trabaja allí, y que la respuesta del gobierno fue llevar bolsas CLAP, cajas CLAP, para aplacar la protesta. Y efectivamente la protesta se aplacó. Cuando yo veía eso y que el reclamo de esta gente era, tenemos 2 años sin recibir las cajas, yo decía, caramba, ya 2 años y nosotros ya estamos como que normalizando este mecanismo, ¿no?, de la caja. Y es que evidentemente uno va perdiendo las libertades y no se da cuenta cuando las pierde por completo. Eso por una parte. Y por la otra, que evidentemente aquí hay un mecanismo para los que aún dudan, que funciona más o menos de la siguiente manera. Y que es, mira, perverso como yo he visto pocos en la historia política, no de Venezuela, del mundo, porque en Venezuela seguramente que es de los más perversos que ha habido. Y el mecanismo es más o menos el siguiente, un mecanismo que tiene su base en la economía, pero que su repercusión es enteramente en el plano de la psicología social de la población venezolana. Tú tienes por una parte a unos tipos que desde el gobierno, y lo hacen deliberadamente, por eso es que yo voto a veces la bilis, tengo que decirlo, cuando escucho economistas dando recomendaciones al gobierno, aunque yo entiendo que eso puede formar parte de la profesión para la que ellos se formaron, de que haga esto y haga lo otro, y en eso llevan, bueno, 10 años, o de que se implantó el control cambiario, de que el gobierno sabe perfectamente de que el ingreso mensual que él aprueba, aumento tras aumento, eso no va a ninguna parte, eso va a desvanecerse en los bolsillos de la gente. El gobierno sabe perfectamente que eso no alcanza ni siquiera una decena de dólares en el mercado internacional, por no ponernos exacto a cuántos dólares equivale el salario mínimo actual. Y lo sabe tanto que además, paralelamente, mientras tiene unos sueldos de hambre, permite, y esta es una modalidad aplicada, creo yo, Daniel, en los últimos, yo diría que en el último año, ha permitido que aunque existe una supuesta ley que controla los precios de los productos, permite que los productos floten a precio internacional en Venezuela. Eso es un fenómeno vigente. Quien te diga que en un mercado, que un mercado puede ser una gran cadena de mercados, puede ser un automercado al que usted va a su abasto, lo que sea, que los precios tienen algo que ver con lo que el gobierno dice que valen en una gaceta, en un tabulador que se inventó ahora el flamante ministro Tarek El Aissami de Economía, bueno, está desvinculado de la realidad. Porque ni valen ni los va a conseguir a eso. Valen más o menos, Daniel, los precios de casi todos los productos. Antes eran algunos, ahora son casi todos. Lo que valen en el mercado internacional. Por supuesto, habrá países en los que hay variaciones. En los Estados Unidos hay cosas que son mucho más caras. En Alemania hay cosas que son mucho más caras. En España lo hay también así. Porque depende también del país en el que estés ubicado. Pero son precios que lamentablemente nadie puede con ese sueldo de alguna manera sufragar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que mientras tú tienes unos sueldos de hambre, y voy a hacer redondear el punto para no hacerlo más largo y darte espacio al comentario también, mientras tú tienes eso, permites que floten los precios, cosa que yo no critico, que el problema es el problema del ingreso, ¿no? Pero cuando tú permites que floten los precios al precio internacional y que la gente lo que gana al mes, y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, Daniel, se le puede ir en un pote de margarina de 1 kilo, 1 kilogramo de margarina, 5 millones de bolívares, la última vez que lo vi. Eso es lo que equivale el sueldo de un venezolano actualmente. Cuando tú permites eso, uno, tú estás permitiendo que aquí la gente se muera de hambre. Eso es muy evidente. O sea, sobre eso no valen las interpretaciones filosóficas y las disquisiciones de izquierda a derecha de Zapatero. Pero número 2, y aquí es donde está la parte importante del gobierno y su mecanismo de control, es que allí es donde tú tienes un espacio y un nicho, como dirían algunos en la publicidad, un nicho de mercado para tú meterte con las cajas CLAP. Ese es el perfecto nicho para que tú, con una caja que
ya no sé cuánto vale porque yo no recibo de esas cajas. Eso me dijeron que valen ¿qué? 1 millón de bolívares, 500.000 bolívares, y que los productos malos o buenos que vienen allí, bueno, terminan redondeando 10 veces lo que realmente vale esa caja o a lo que se la venden al público. Tú con eso terminas amarrando a la gente. Entonces fíjate cómo se han conjugado 3 cosas para amarrar a la gente, porque al final de cuentas lo que está configurado es un mecanismo de control social y terminas teniendo a personas tan respetables como nuestros admirados oyentes que nos llaman, que son opositores, yo estoy seguro de que lo son, pero que entonces están amarrados por la barriga y no les queda más que pegar gritos porque se están muriendo de hambre y mejórame la caja, cuando todos sabemos que ese no es el motivo de lucha real. El problema aquí de fondo es que a nosotros nos colearon una caja que es como la sofisticación en el siglo XXI de la libreta de razonamiento cubano y ni cuenta nos dimos. Y la hemos aceptado y la hemos normalizado al punto de que clamamos que sea cada día mejor y mejor. Bueno, pero es que dentro de todo esto, Neymar, tú sabes que Rafael Caldera una vez dijo una frase, una de las veces que perdió las elecciones, que Rafael Caldera fue más las veces que perdió que las veces que ganó. Claro. Rafael Caldera dijo una vez en una de sus derrotas: el pueblo nunca se equivoca. Una frase muy polémica. Caldera era un hombre de frases polémicas. Sí. Esa fue una de ellas. El pueblo siempre tiene la razón. Es algo que se repite de forma demagógica. Yo no creo eso. Yo creo que la historia de Venezuela ha demostrado que los pueblos sí se equivocan y que generalmente cuando la ciudadanía decide actuar como pueblo y no como ciudadanía, generalmente se equivoca. De tal manera que habría que buscar cuántos de esos que hoy reclaman que la caja del CLAP no les llega completa, en vez de reclamar que le impusieron el racionamiento de facto con esas famosas cajas, cuántas de esas personas que dicen que la caja no me llega completa y se quejan para que le den la caja completa, cuántas de esas personas en realidad no están siendo víctimas de la creación que ellos mismos hicieron a través del voto o a través de la omisión. Yo siempre recuerdo, Neymar, siempre lo recuerdo, yo creo que siempre te lo comentaba a ti cuando estábamos en Acción Democrática, cuando hacíamos activismo político, cuando creíamos que se podía por la vía electoral cambiar las cosas y nos la pasábamos repartiendo volantes y poniendo pendones y haciendo esas estupideces que lamentablemente perdimos buena parte de nuestra juventud y de nuestro tiempo. Yo recuerdo cuando había marchas en Caracas y convocaban a la gente a lo que fuera una marcha en Caracas. Y yo iba subiendo la autopista, Caracas-La Guaira, para allá a la marcha. Y la cola de vehículos bajando para la playa era mayor a lo que íbamos subiendo para las marchas en Caracas. Yo recuerdo la cantidad de críticas que recibía yo como esta. Ay, pero un muchacho tan joven metido en eso. Anda a vivir tu vida, quédate tranquilo. Porque tú te metes en política, porque tú te metes en eso. ¿Qué ganas tú con eso? ¿Cuántas frases como esa no recibió uno? Ojo, yo recibí esa frase de muchos de mis propios familiares. Mi propia familia me decían: ay, pero ¿qué se tú metido en eso? ¿Qué ganas tú con eso? Y tal. Por eso es que yo, hasta con personas de mi familia, he tenido discusiones después. Porque entonces ahora tú lo ves, cuando asesinaron vilmente a Oscar Pérez, salieron a poner en su perfil de WhatsApp, en su perfil de Instagram, en su perfil de Twitter y de Facebook, la foto de Oscar Pérez. Ay, Oscar Pérez, lo mataron por la libertad, tal cosa. Y yo me preguntaba: bueno, ¿y dónde estabas tú cuando aquí se llamaba a salir a la calle para salir de este régimen? Y uno se iba para la marcha y otro iba para la playa. O decía que eso de la política, ay no, qué fastidio. ¿Dónde estaban ustedes? O sea, ¿dónde está usted hoy, el que reclama que en la caja no le ponen caraotas ni arroz? ¿Dónde estaba usted cuando se llamaba a salir a la calle de forma masiva a sacar al régimen así fuese por la fuerza? ¿Dónde estaban? Bueno, de repente había muchos que estaban protestando. Seguramente que sí. Pero habría que preguntarse, ¿no estamos siendo víctimas? Y aquí me incluyo. ¿No estamos siendo víctimas del monstruo que nosotros mismos creamos a través de nuestras acciones y a través de nuestras omisiones? Es una buena pregunta, Neymar. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de su programa favorito de esta hora.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bueno, el problema que tuvimos el día de hoy es que nuestros invitados que iban a tocar el caso de Ariana Granadillo están justamente en audiencia del caso. Están en la audiencia en estos momentos, están en tribunales y su hermana creo que no nos va a poder atender el día de hoy. Pero seguiremos intentando contactarlo. Que seguimos pendientes de los casos de los presos políticos, entendiendo además que hay una gran presión sobre los familiares, sí, sobre los abogados de los presos políticos actuales, sobre todo de los militares, que han sido envueltos en situaciones que es necesario decirlo, porque es necesario decirlo, que todo parece indicar que ha habido, como es costumbre, grandes operaciones de contrainteligencia en las cuales los cubanos son expertos, donde le han lanzado carnadas a militares de distintos rangos para con supuestas cuestiones de descontento, etcétera, descontento y todo aquello, etcétera, etcétera. Los terminan grabando en conversaciones quejándose, porque ¿quién no se queja hoy en Venezuela? Claro. Y con esas grabaciones o con esas expresiones o con esos gestos terminan involucrándolos en supuestas grandes conspiraciones y todas aquellas cosas. En eso es experto el régimen castrista, del cual el régimen chavista es émulo, y estamos perfectamente claros de que la gran mayoría, por no decir la totalidad, de esos casos están basados en pruebas forjadas, en argumentos circunstanciales y además de eso en la más ominosa negación del debido proceso. Nosotros hemos dedicado todos los martes desde el 1 de octubre del 2000, desde el 1 de septiembre del 2014, hemos dedicado todos los martes este programa a hablar del caso de los presos políticos. Lo vamos a seguir haciendo. En Venezuela no hay Estado de Derecho. No se puede hablar de democracia si hay presos políticos. No se puede hablar de justicia si hay torturados. No se puede hablar de república si estamos hablando al mismo tiempo de un Estado que secuestra gente sin garantizarles el derecho a la defensa. Aquí no hay legalidad, si no hay cumplimiento de las propias normas que el propio régimen se ha creado a su medida. Y hablando de militares, dos cosas. En principio, una aclaratoria. Por supuesto que la conversación inicial que hacíamos, y porque aquí les encanta el copia y pega, y a Diosdado Cabello le encanta hacer programas con los programas de los demás, la conversación inicial entre Daniel y yo era meramente humorística, ¿no? Para que luego no vengan a decir, ay, que estos saben, que no saben, y que están y que no están. Y en segundo término, el día de ayer, y esto no lo comentamos, Daniel, se produjeron 16.900 nuevos ascensos militares, encabezada la ceremonia por Vladimir Padrino López. Como ustedes saben, todo sigue igual, todo sigue en calma, y la palabra clave de Vladimir Padrino López en esta ceremonia es: el valor, la disciplina y la lealtad son los principios exaltados en los valientes hombres y mujeres que integran la tropa profesional de la FAN,
que hoy reciben sus merecidos ascensos. Bueno. Repite la cifra, por favor. 16.900 ascensos. ¿Tú recuerdas más o menos la proporción en la era de la democracia y de la República Civil? ¿Cuántos ascensos había cada año? Aquí se hablaba normalmente de hombres en armas, seguramente algún oyente me podrá corregir. Aquí se hablaba de que teníamos entre 16.000 y 21.000 efectivos, militares efectivos, de las 4 fuerzas, en su mejor momento. Podría estar equivocado, pero seguramente me podría decir algo. Por cierto, hablando del tema militar, Neomar, algo que se me había escapado, y de verdad lamento que se me haya escapado. El fin de semana falleció lamentablemente el excomandante de la Fuerza Aérea de Venezuela, Régulo Anselmi Espín. Régulo Anselmi Espín fue un destacado piloto, un comandante, primero comandante del grupo aéreo de F-16 de la Fuerza Aérea, donde destacó por su valor y por su nivel. Régulo Anselmi Espín, además, era uno de los 2 edecanes de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero. Fue uno de los 2 edecanes, Régulo Anselmi Espín, junto a Rommel Mayor, fueron los que junto al jefe de la Casa Militar, el vicealmirante Carrato Molina, sacaron a Carlos Andrés Pérez de Miraflores solos, prácticamente, hasta que lograron llevarlo a sitio seguro para que se dirigiera a la nación. Régulo Anselmi Espín falleció el fin de semana, repentinamente nos sorprendió a todos, la gran mayoría de la comunidad aeronáutica venezolana, que tanto la civil como militar retirada, normalmente se comunica en este tipo de casos. Nos sorprendimos muchísimo por esta noticia. Me quedaron muchas conversaciones pendientes con Régulo Anselmi Espín, quien además, para quien no lo recuerde, era comandante de la Fuerza Aérea para la fecha del 11 de abril. Él pasó a la historia porque se negó, Neomar, y esto es importante decirlo, porque hay gente que, mira, la memoria no se nos puede borrar. Régulo Anselmi Espín cae en desgracia con el chavismo porque se negó a incluir en el uniforme de la Fuerza Aérea el uso de la bobina roja. Ah, imagínate. Entonces, bueno, cayó en desgracia. Él estaba en el exilio, lamentamos que haya muerto en el exilio, y cuando vamos a atender llamadas debo decirle que de Régulo Anselmi Espín ojalá hubiese muchos militares como él en Venezuela. Vamos con las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ángel Polanco. Ángel, bienvenido, adelante. Ángel Polanco, desde Falcón, Mena San Lorenzo, municipio de Costa. Ah, del municipio de Costa de Falcón, qué bueno. Adelante, Ángel, bienvenido. Hermano, es para elevar el clamor de esta comunidad a esa instancia que tiene bastante sintonía por acá, que oigo que el clamor en otras partes por agua, el clamor de nosotros es por equipo, porque agua tenemos en abundancia, pero resulta que hacen como 3 años que se dañó la bomba, el tema de bombeo, y no ha habido manera de que la reponga. Entonces hemos hecho diligencia tanto a nivel municipal como regional, y no hemos tenido respuesta. Entonces una vez tomamos la planta de Tacarigua, que es la que surte el agua, y tampoco dio resultado. Entonces hay que reponer también unos 2 kilómetros de tubería, que la que hay de 6 pulgadas, para reponerla por 8 pulgadas, y no se ha podido hacer tampoco porque la respuesta que dan es que no hay dinero. Ah, bueno. Entonces, para el colmo, en Chichiriviche y Turriza se dañaron los transformadores de la planta y se llevaron lo que surten la energía a la de nosotros acá en el Bene. Entonces ellos resuelven un problema ya, pero crean otro problema aquí, igual que con la tubería, que vinieron de Punto Fijo a buscar la tubería porque supuestamente iba a desanalizar el agua allá en Punto Fijo, no tenían tubería. Entonces se llevaron una cantidad como de 20 tubos, que son como de 6 metros. Entonces ahora parece ser que hay otro en un depósito, pero hasta la fecha no se ha podido resolver el problema del agua, y acá la población se está surtiendo de las lagunas donde hacen necesidades el ganado, donde toman el agua, se hacen sus necesidades después, y se bañan, recogen el agua para hacer oficio, y personas mayores, personas con discapacidad, los ves tú con bastones caminando por aquí por las carreteras cargando el poquito de agua, y no hay manera de que esta gente se sensibilicen, ¿vale? Y hagan algo por este pueblo.
Ángel, gracias por utilizar nuestra tribuna para referir problemas del interior de la República que son, mira, Daniel, ¿cuándo no es Pascua en diciembre? Es lo que uno puede decir con esto. Es que es terrible. Sin duda, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Es conmigo? Sí, es con usted, amiga. Sí, señora, adelante, buenas tardes. Miriam Álvarez, su eterna fan. Miriam, bienvenida. Desde que estaban en los sábados. Ah, qué bueno. Y le escribían también en Miriam, Facebook. Me bloquearon el Facebook y bueno, un desastre. Ah, bueno. Y nunca más le podía escribir. Bueno, miren, el tema que a mí me preocupa es que la mayoría de los negocios, de los comercios, están pidiendo la clave de la tarjeta. O sea, eso es algo que nadie ha comentado. Sí. Y yo he hablado con muchas personas y la mayoría me dice que dan la clave. Yo digo, la clave es la llave de mi cuenta. Así es. Ya sé que hay gente a la que les han robado. Porque no le dan ticket de compra, no le dan ticket del aparato, uno no ve la pantalla del aparato. A mí me han dicho que si no doy la clave no puedo comprar. Y digo, bueno, no compro. Claro. Entonces me preocupa esto. Y la gente dice, no, yo doy la clave, no me importa. Hasta ahora no me han robado. Claro, porque se aprovechan. Gracias, Miriam, por referir un punto que ciertamente no se había tratado. Era muchísimo eso, Neomar. Sí, porque es que eso, mira, es que es el irrespeto a la privacidad de la gente. Una clave de seguridad bancaria es una clave de seguridad bancaria de la que depende, bueno, lo poquito o lo mucho que tú tienes. En la mayoría de los casos, y más en el siglo XXI, donde la mayoría de las operaciones, y más en Venezuela, donde no hay efectivo, la gente todas las transacciones las hace a través del mundo electrónico, pues de la computadora, las tarjetas, del plástico. Entonces, ¿cómo es posible? Y es verdad, o sea, yo la he llegado a dar en estacionamiento. Y yo digo, bueno, nada, porque cuando uno le cobraban 20, 30 mil bolívares. Pero es verdad, tú estás dando la clave y tú estás dando acceso. Si te clonan la tarjeta, tienen la clave ya, y entonces te pueden vaciar la cuenta si le da la gana. Pero el punto es, volvemos a lo mismo. Usted no se puede dejar atropellar. Claro. Si esa clave es suya, usted reclame. Y bueno, y si no me da la clave no compro. No, tú me vendes a mí porque yo tengo mi derecho a comprar aquí. Y te estoy pagando. Y mi clave es mía, yo no te la tengo que dar. Claro. Ese es el reclamo que hay que hacer. Claro. Porque la gente no se puede dejar atropellar. Ah, te atropella el régimen, te va a atropellar también un privado. No, por Dios. Es que son las conductas, es la copia de las conductas que desde el poder, bueno, son las que terminan ejemplificándose y son las que termina adoptando la sociedad para someter a sus semejantes, que es lo peor. Y entonces vivimos en un mundo de desconfianza. Esa es la verdadera resistencia, Neomar. Sí. La resistencia cotidiana. Vamos con otra llamada. No la que se pregona para hacer propaganda, no, la resistencia cotidiana es la que el ciudadano ejerce en cada pequeño detalle como ese. Niéguese a dar su clave. No, dame para marcarla yo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Mucho gusto. Por favor, le escuchamos un poco bajo. Vamos a ver si podemos darle un poco más de volumen al amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, le habla Jorge Paz, yo soy de Ocumare, yo soy un paciente renal crónico. Hola Jorge, bienvenido, adelante. Es lo siguiente, tenemos un grave problema ahorita, que no están suministrando los insumos para dializar los pacientes renales. Ya vemos 400 pacientes renales en condición de riesgo. Eso es como un genocidio que están haciendo ahorita con los pacientes renales. Habían 150 centros de diálisis en Venezuela y han cerrado 78. Eso significa que el régimen está porque quiere cometer un genocidio con los enfermos. Entonces, utilizo esta ventanita que tenemos con ustedes para denunciar esto, porque uno va al Seguro Social y el Seguro Social no le da respuesta. Jorge, vamos a hacer la diligencia completa. ¿Necesitas algún medicamento que nuestra generosa audiencia pueda quizá colaborar contigo en ese ámbito? No se trata del medicamento, se trata de que hay unas cosas allí que son demasiado difíciles de conseguir, por ejemplo, los filtros de las máquinas. Eso no lo tiene cualquier persona. Claro. Sencillamente, eso lo tiene el Estado, acaparado del Seguro Social, que es el único que trae esos insumos. Así como las conexiones, todo eso lo trae el Seguro Social. Claro, sí, porque son medicamentos, gracias Jorge, medicamentos de alto costo. Y yo quiero este punto, Daniel. Esto no es, y qué bueno que salgan estas denuncias a la luz pública. Esto no es mentira. Yo tengo un amigo que se tuvo que ir para Colombia hace un año porque era paciente trasplantado en el Hospital Clínico Universitario, donde, por cierto, hay un personal humano que lo atendió durante varios años de primera línea, pero mira, llegó un momento en el que él, y por eso tiene toda la razón Jorge cuando me dice que no es que me donen los medicamentos, porque esos medicamentos no los puede donar nadie, porque son medicamentos de alto costo, en el que él, esos medicamentos, más nunca el Estado se los proporcionó.
Y evidentemente eso ni que tú tengas muchos bolívares, lo puedes comprar. Son medicamentos que en dólares son ya demasiado caros. Él se tuvo que ir para Colombia y la pregunta que le hicimos un grupo de amigos cuando yo estudiaba ingeniería, él es amigo mío que yo estudiaba ingeniería, bueno, ¿y por qué tú te vas ahí? ¿Qué vas a hacer tú allá? Mira, yo no sé qué voy a hacer yo en Colombia. Yo lo que sé es que yo me voy porque en Colombia me dijeron que hay la facilidad por lo menos de que a mí me den los medicamentos y mi ida para Colombia es una ida para yo salvarme, para yo no morirme. Ya yo veré de qué trabajo, si soy mesonero, si me meto, él era músico. Yo me toco allá, veo qué hago, pero lo que yo voy para allá es a buscar los medicamentos, porque si no me muero. Imagínate tú el drama de esa situación. Bueno, pero y no es un solo drama, Neymar, es que eso yo lo he escuchado. Yo escuché recientemente el relato de un paciente oncológico que, bueno, que hizo todos sus trámites para irse a otro país, para en ese país, con sus ahorros en dólares, poder pagar su tratamiento. O sea, ni siquiera a irlo a pedir, a pagarlo, porque en Venezuela, ni teniendo el dinero, ni teniendo los dólares para pagar un tratamiento oncológico, te permite comprar los medicamentos. Además de eso, una cosa espantosa que ocurre en Venezuela, el protocolo asignado para el tratamiento oncológico en Venezuela, los medicamentos que llegan con atraso, es decir, los que compra el Estado, que monopolizó la compra de los medicamentos, llega con atraso. Es decir, en vez de recibir medicamentos actualizados por todas las sociedades internacionales de tratamiento oncológico del año 2018, a Venezuela llegan con 2 años de atraso, lo que condena a los pacientes que reciben los pocos que reciben el tratamiento a recibir un tratamiento que está con 2 años de desactualización. Está desfasado en la ciencia. En Venezuela. Así había el oyente que llamó, cuando ya nos vamos al corte, utilizaba el término genocidio. A mí se me hace difícil utilizar el término genocidio por una desviación académica propia. Como ustedes saben, yo soy internacionalista y en el derecho internacional hablar de genocidio es una cosa muy específica y muy particular. Pero caramba, a veces uno no puede hacer menos que decir, oye, seguramente cuando ocurrieron los grandes genocidios en la historia, empezaron por una cosa pequeña y selectiva y después se convirtieron en un gran horror. Nosotros estamos a tiempo de parar el horror. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de su programa favorito de esta hora. Y así nos vaya, venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Nos llega ya al cierre del programa una comunicación importante, Neomar, porque redunda dentro de lo que habíamos hablado de la utilización de las cajas del CLAP como mecanismo de apaciguamiento de las protestas en distintos sectores actualmente en Venezuela. Saludos a la oyente Egla Grafe, que nos hace llegar la noticia de la implementación de una cosa llamada BUS,
que no es otra cosa que las siglas de la Bolsa Universitaria Solidaria. Imagínate tú. El beneficio de la Bolsa Universitaria Solidaria es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación, la Ciencia, la Tecnología. Esto sí tiene siglas, este ministerio. En apoyo a las trabajadoras y trabajadores universitarios, como parte de los esfuerzos institucionales, escucha bien, Antonio Omar, que este es nuevo, como parte de los esfuerzos institucionales para atender las heridas de la guerra económica a la que está sometido el país. Imagínate tú. Este beneficio es de aceptación voluntaria y consiste en una bolsa de alimentos con diversos productos y un peso cercano, no creas tú que es igual, a los 10 kilos, por un precio global de 300.000 bolívares. En caso que el precio varíe, es decir, que si quiere el precio seguro, se informará a las universidades debidamente con suficiente antelación. Para el disfrute de este beneficio se requiere la coordinación de 3 instancias: la parte sindical, la parte institucional representada por alguna de las autoridades de la universidad y la parte gubernamental, que está conformada por CODECIT, IPOSTEL, OPSU y el Ministerio Universitario para la Ciencia y la Tecnología. Aquí en todo esto, inclusive hablan, bueno, tiene una cantidad de tonterías allí, las comunicaciones que hay que enviar al ministro Gilbert Roa, pura, ¿cómo se llama? Pura burocracia. Dice que además de eso, bueno, que es una cuestión contra la guerra económica, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto, Neomar? A lo que veníamos hablando al principio del programa. Bueno, hay que mandar un correo electrónico, imagínate tú, para que te dejen comer. En estos días hubo un profesor universitario que conmovió al país, publicando en Twitter la foto de sus zapatos rotos, diciendo: con estos zapatos rotos es que yo voy a dar clase porque mi sueldo no me alcanza para comer y para comprarme unos zapatos. Yo lo vi, sí. Tú lo viste, ¿verdad? Sí. Bueno, eso, entonces estos comunistas de cartón, o mejor dicho, como merecen ser llamados, comunistas de otoño, la gente sabe qué significa eso, no recuerdan la canción de su gran héroe cultural, Primera, que habla de los zapatos de mi conciencia. Ese profesor universitario de esa universidad que mostró sus zapatos rotos diciendo: con estos zapatos rotos voy yo a dar clase, ese ciudadano, ese profesor, no tiene los reales que tiene el expresidente de la Federación de Centros Universitarios, Jorge Rodríguez, para comprarse unos zapatos de $700 y lucirlo frente a un país que anda de esquina en esquina comiendo de la basura. Mientras Jorge Rodríguez y su hermana Elsie le dicen al mundo que la revolución es una venganza personal. Venganza personal es porque mientras Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez están enriqueciéndose gracias a la muerte de su papá o al asesinato de su papá, ejerciendo una venganza personal, hay profesores universitarios que no tienen para comprarse un par de zapatos. Así es. Y hay ciudadanos venezolanos comiendo de la basura. Tremenda venganza, Delcy. Tremenda venganza, Jorge. Ojalá te sea leve la justicia cuando te llegue. Mira, bueno, qué decir, es la verdad. Por cierto, para apaciguar un poco la ida de este programa, Inglaterra acaba de ganarle en penaltis a Colombia. Hasta el final estuvieron peleando los colombianos, pero bueno, acaba de pasar Inglaterra a los cuartos de final. Daniel, una información de... Culpa de Petro. Pavoso Petro. Mira, vamos con una información relativa al caso del día de hoy. Justamente hay una decisión ya de tribunales que nos comunica Alfredo Romero, y es la siguiente: el Tribunal Segundo de Control Militar, por cierto, porque Adriana Granadillo, amén de ser una civil, una muchacha de apenas 21 años, estudiante de medicina, estaba metida o sometida a la justicia militar, ordenó excarcelación de Ariana y le otorgaron una medida cautelar que tiene las siguientes características: prohibición de salida del país, presentación cada 8 días y prohibición de declarar en medios de comunicación. Entonces, es decir, hay que entender un poco las cosas. La cambiaron de celda. La tiene el país como cárcel y le quitaron el derecho, le suspendieron la garantía. No tiene derecho a la libre expresión. Esa es la libertad que te da el régimen. El delito de Ariana Granadillo, y cuando ya nos vamos, para que la gente conozca un poco el caso, lo pueden buscar por internet, ha sido muy difundido en los últimos días también por redes sociales, es que es pariente, es familia de un militar que el gobierno dice que estaba dispuesto a emprender un golpe de Estado junto a otro grupo de militares, y como ella estaba viviendo en la casa de este militar,
ciudadano que no está en el país, por cierto, bueno, decidieron llevársela de rehén, como cuando se hace o se hacía en la mafia, que le tomaban un familiar secuestrado, por ejemplo, a una banda rival para decir que necesitaban que ese integrante de la banda rival saliera de su madriguera, se entregara, etcétera, etcétera. Esos son los mecanismos que utiliza esta gente. Omar, ya nos tenemos que ir. Quiero enviarle un cordial saludo para no irme molesto. De verdad, me altera toda esta situación. Quiero enviarle un saludo a los bandoleros de La Guaira, de allá de Punta de Mulato. Hermes Español, Antonio Hugueto, eso, oye, qué bandoleros son, vale. Y llegan a 10, uno dejan de ser bandoleros. Y entonces hay otro bandolero que es este señor Bururú, que es el que hace llegar los saludos. Oye, pero ¿cuánto bandolero, Dios mío? Por ahí anda con su blanca dentadura. A la gente de Punta de Mulatos en la parroquia La Guaira. Por ahí anda con su blanca dentadura, muy risueño, Bururú. Nos vamos por el día de hoy. Bururú es un bandolero también, que lo sepa el mundo. Bueno, nos vamos por el día de hoy. Mañana volveremos. Nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.